Bueno, nos va a acompañar en esta oportunidad el padre Víctor Hugo Vizcarra, que agradecemos, ya está allí también listo y preparado para compartir con nosotros lo que tiene preparado para este inicio de ciclo. Y debemos contarles que el padre Víctor Hugo Vizcarra es actualmente párroco de la parroquia de San Roque, en la Chacarita, en nuestra ciudad capital. Es profesor de enseñanza religiosa en instituciones educativas de nivel secundario, Juan Pablo II, Nuestra Señora del Valle y Fasta Catamarca. Fue ordenado sacerdote un 3 de septiembre de 1993, fue vicario parroquial en San Roque, en Recreo, Departamento de La Paz, vicerrector del seminario Nuestra Señora del Valle y San Juan Bautista, párroco de la Santa Cruz, de la Sagrada Familia y de Nuestra Señora de Belén. Fue vicario episcopal de educación, responsable diocesano de la catequesis y de los jóvenes, asesor de un grupo del movimiento familiar cristiano y de la acción católica y delegado para la pastoral de los Scouts. Así es que nuestro saludo, nuestra bienvenida para el padre Vizcarra. Vicky, como le conocemos, bienvenido. Padre, buenas noches, y antes de que se inicie precisamente su disertación, queremos pedirle nuevamente a todos los que están conectados silenciar sus micrófonos por respeto fundamentalmente a nuestros disertantes, y no quiero pasar por alto saludar a los hermanos de Salta y La Rioja que también están conectados. Padre, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, me habían pedido poder explicar un poco el tema de la liturgia de la beatificación. Primero y principal, para mí va a ser una novedad. Tuve la gracia solamente de participar como concelebrante con el resto de los presbíteros en la beatificación de los mártires riojanos. Pero más que contar las partes específicas del rito de beatificación, me parece que es interesante contextualizarlo dentro de lo que es la liturgia, porque de lo contrario podemos o quedarnos quizás en la novedad de lo que significa o de cuáles son los elementos propios de la beatificación, pero si no lo contextualizamos en lo que es la liturgia, lo vamos a empobrecer. Entonces, si me permiten, voy a explayarme en ese aspecto. Para nosotros, toda la vida de los cristianos, la vida de la iglesia, de cada cristiano, tiene una referencia constante al misterio pascual de Cristo. Por lo tanto, todo lo que nosotros vivimos, todas las circunstancias en las cuales desempeñamos nuestras actividades, desde el origen de nuestra vida hasta la muerte y hasta la eternidad de cada hijo de Dios, tiene que ver precisamente una referencia directa con el misterio de Cristo, ¿no? Es por eso que, si bien nos convoca ahora el gran acontecimiento de la beatificación de nuestro querido Fray Mamerto, debemos enmarcarlo, como decíamos, en el ámbito de la liturgia para ser justos en la valoración, en la vivencia y en el compromiso que esto significa para nosotros como cristianos, recibir una gracia tan grande de parte de Dios en parte de la Iglesia. Entonces, hablamos mucho de la liturgia, que la liturgia, etimológicamente, sería un servicio único. Después, esto que provenía del griego, del lenguaje común, fue adaptado por la Iglesia para determinar precisamente lo que es el modo como los cristianos adoramos a Dios, ¿sí? Es un ejercicio, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, así se define también la liturgia. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, va a decir que la liturgia es la cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia, y al mismo tiempo es la fuente de la que emana toda su fuerza. Es como un círculo virtuoso cuando el cristiano participa en la liturgia, ¿no? Participa en la liturgia, es un modo también de participar en esa adoración constante de toda la Iglesia. Es, por lo tanto, un acto sagrado. Y perdón si soy así un tanto pesado en recalcar esto. Todos anhelamos desde hace mucho tiempo, generaciones que vienen esperando esta noticia de la beatificación del Padre Hugh.
pero no vamos a participar de un acto público que sea solamente como una especie de postulación y que alguien lo reconozca. No vamos a participar de algo que sea solo con ribetes, eh, podríamos hasta llamarlo con una cierta simpatía por ser catamarqueño, un cierto fanatismo. No, esto es un acto sagrado, ¿sí? Un acto sagrado que se enmarca dentro de lo más sagrado que tenemos los cristianos, que es la misma liturgia, la misma adoración a Dios como iglesia. Entonces, esta liturgia, como toda liturgia, debe ser consciente, activa y fructuosa. Es decir, debemos hacer el esfuerzo, y para eso debe haber una preparación remota de nosotros, que ya la estamos viviendo con toda esta expectativa, toda la preparación, todo lo que vamos conociendo, descubriendo de cada lección, todos los preparativos que se están haciendo en distintos aspectos, es una preparación remota a vivir esta gracia tan grande que vamos a recibir. Pero también una preparación inmediata, es decir, si vamos a participar de algo sagrado, creo que es un poco decir, bueno, la preparación tiene que tener también esto de sagrado, a través de la oración, a través de la reconciliación, ¿sí? A través de un compromiso, porque todo don que Dios da es una tarea y es un compromiso, ¿sí? Entonces, eh, creo que no lo llegaríamos a disfrutar a la beatificación si no estuviésemos preparándonos también en este aspecto. Podemos preparar precioso toda una ceremonia, pero si no lo preparamos desde el interior del corazón, si la presencia de Fray Mamerto, su testimonio, su mensaje, no nos lleva a un cambio, a un encuentro con Cristo, podríamos llegar a frustrar un poco lo que es la gracia que se nos va a otorgar, ¿no? Entonces, la liturgia entonces debe ser consciente, más allá de los apuros, de los imprevistos que podamos vivir en ese momento, tanto el que esté presencialmente como el que esté virtualmente, tiene que estar consciente, es decir, de cuerpo y alma dedicado a en ese momento a la adoración a Dios junto con todo el pueblo de Dios. Activa, toda liturgia tiene una participación de los fieles, ya sea a través de la oración, a través del canto, a través de las posturas, ¿sí? Cada uno de acuerdo al ministerio o a la manera que está llamado a participar de la liturgia. Y fructuosa, es decir, una vez que participamos de una liturgia, de un encuentro personal con Dios, no podemos salir de la misma manera que llegamos. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un compromiso, tiene que también haber una misionalidad por parte del cristiano de que esa gracia que ha recibido en la liturgia, en el encuentro personal con el Señor, tiene que comunicarla, transmitirla, testimoniarla con los demás, ¿no? Entonces, vamos ahora a ver un poquito los pasos de la liturgia, y esta aclaración, si bien nos convoca la beatificación del Padre Hugh, con todo el respeto del mundo, quiero que me interpreten bien, no es lo más importante, ¿sí?, en la liturgia que vamos a vivir. Es importantísimo, pero para que sea importantísimo tiene que entrar en el sentido propio de toda liturgia. Es decir, el protagonista fundamental de esta celebración y de toda celebración litúrgica es Jesucristo, ¿sí? Entonces, vamos a comparar la liturgia de la misa con un encuentro de familia, ¿sí? Porque es eso verdaderamente, ¿no? Trata Dios que nos invita a sus hijos a compartir su amor, donde nos va a dar su palabra, donde nos va a dar de comer, donde nos va a congregar en la unidad del amor, y donde siempre en una familia podemos tener distintos motivos cuando llegamos a un encuentro. Algunas veces agasajamos
El micrófono del padre se ha bloqueado. Sí, Padre, exactamente. no lo Vamos a estamos oyendo. Sí, No sí, lo vamos oímos, a ver. padre. Sí, sí, creo que se ha bloqueado el micrófono Perdón, del padre. no sé hasta Vamos a ver dónde si... había llegado. Creo que lo Perdón. Sí, silenciaron, padre. No, ahora no, estamos. algo toqué que se me silenció. No sé hasta dónde Bien. me escucharon. No, Que solo son unos Jesucristo segundos es nada el más, padre. Sí. centro. Bien, Jesucristo es el centro. Jesucristo es el centro de toda liturgia. perfecto, eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, la liturgia de la misa comienza con los ritos iniciales, una procesión de entrada. En la procesión de entrada tenemos el significado de nuestro peregrinar en la vida hacia la patria celestial. Vamos a participar de la liturgia terrena y de esa manera estar, digamos, en comunión o participando de la liturgia celeste, de la liturgia del cielo. Ahora, en este peregrinar en la vida también hay signos, ¿sí? En esa procesión de entrada. La procesión la abre el incienso. ¿Por qué? Porque el incienso es el signo de las oraciones, de los sacrificios de los cristianos que ofrecen a Dios con el buen olor a Cristo, con el buen olor a la santidad. Después del incienso, abre propiamente el camino la cruz, el crucífero, que va flanqueado con los ciriales. Nosotros seguimos a Jesucristo, Él es el buen pastor que ha dado la vida por nosotros, seguimos a Cristo y Cristo crucificado, dirá San Pablo. Es la luz de nuestra vida. Entonces, siguiendo a Cristo se encolumnan los ministros, es decir, ministro significa servidor, los que van a servir en la liturgia. Primero, los acólitos, aquellos que asistirán al altar, también un diácono con la palabra de Dios, ¿sí? Luego, comúnmente en las procesiones de entrada suelen ir los presbíteros, ¿sí? Los sacerdotes. En este caso particular, para no hacer muy larga la procesión, para que no haya mucha proximidad entre las personas que participen allí, quizás los presbíteros ya tengan su lugar en sus sitiales ya designados y estén allí. Ingresarán los obispos que estén presentes, que son los sucesores de los apóstoles, y el cardenal delegado, que representará al Santo Padre. Y por último, quienes son los ayudantes del cardenal, los que los asisten, son dos diáconos y también aquellos que le colaboran con la mitra, el báculo y con el misal. Este orden, en toda procesión litúrgica, siempre lleva un orden jerárquico, jerarquía en cuanto al servicio, no en cuanto a una importancia o una ostentación de poder, no. En la liturgia, en la iglesia, jerarquía, siempre es un orden que está a disposición del servicio. Entonces, al último va, digamos, el que preside toda la celebración. Una vez que llega hasta el altar, se inciensa el altar, y el altar, en toda liturgia de la misa, comienza a ser el signo de la presencia de Cristo. Cristo es el altar. En torno al altar se desarrolla toda la liturgia. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros cuando vamos a la parroquia, algunas veces el sagrario, donde está el cuerpo de Cristo realmente presente en la Eucaristía, está muy cerca, quizás allí en el medio del presbiterio. Una vez que comienza la misa, el sagrario, por más que tenga la reserva del cuerpo de Cristo, pasa a un segundo plano y el altar se constituye en la presencia de Cristo en torno al cual todo el pueblo de Dios adora al Señor. ¿Sí? Entonces, cuando se llega a la procesión de entrada al altar, se inciensa y se besa el altar porque es Cristo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Espero que me alcance los 20 minutos y recién voy en la procesión de entrada. Bien. Cuando nos encontramos en familia, ¿sí? También es importante
recomponer nuestras relaciones, relacionarnos, reconciliarnos, ¿sí? Entonces, comenzamos el acto penitencial. Perdón, antes me olvidé, fundamental. Todo lo que hacemos los cristianos lo hacemos en el nombre de Dios. La misa comienza en el nombre de las tres personas divinas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Luego, el que preside la celebración saluda a la comunidad, ¿sí? Y ahora sí viene un acto penitencial. Este acto penitencial, ¿qué sentido tiene? Estamos ya en un acto sagrado, estamos en la presencia de Dios. Por lo tanto, en la presencia de Dios no quedaría muy bien que estemos sin el traje de fiesta, digamos, es decir, que no estemos purificados, ¿sí? Entonces, viene el acto penitencial, que es pedir perdón a Dios para estar en sintonía con la sacralidad del momento. Es como que, a ver, vamos a hacer una comparación un tanto burda, mil disculpas. Si en una reunión nos encontramos con un médico y nosotros no perdemos la oportunidad de decirle, mire, me está pasando tal cosa, ¿qué me recomienda? Y si tenemos a mano a alguien que nos puede sanar, inmediatamente le pedimos ayuda, ¿verdad? Bueno, acá, pasándolo al ámbito de la fe, nos encontramos con Dios, que es el que puede perdonar nuestras faltas. Entonces, es una invitación a reconocer nuestras falencias ante aquel que es pura misericordia. Es ponerse en las manos del Señor que pueda perdonar mis faltas. Entonces, en este acto penitencial, quedan perdonados aquellos pecados que llamamos veniales, que no destruyen en nosotros la caridad de Dios, la amistad con Dios, sí la debilita. Pero si solamente tenemos pecados veniales hasta ese momento, el perdón que se da, la absolución que se da al finalizar el acto penitencial, nos posibilita que en la misa sí podamos comulgar. Ahora, si somos conscientes de que tenemos hace mucho tiempo una lejanía de Dios, o tenemos pecados que ya son más graves, es preferible esperar, confesarse, y después, en otra celebración, poder comulgar. Una vez que termina el acto penitencial, y aquí entra, digamos, lo que es propio de la liturgia de la beatificación. El señor obispo va a pedirle al Santo Padre, en la persona del delegado, y esto también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? No vendrá el Papa Francisco, pero el cardenal delegado representa, con todo lo que eso significa, hagamos de cuenta que está el Papa presente, ¿sí? Entonces, ante la persona del delegado, el obispo le pide al Papa que inscriba en la lista de los beatos a nuestro querido Fray Mamerto. Luego, el postulador de la causa dará lectura a una breve biografía de Fray Mamerto Esquivel. Los que lo escuchemos por ahí quizás nos quedemos con gusto a poco, pero claro, tiene que ser breve porque la liturgia todavía recién ha empezado. Entonces, por allí si escuchamos, quizás nos queden la sensación de que han faltado cosas. Son las cosas más sobresalientes en donde se queda plasmada la vida de santidad del Padre Esquivel. Una vez que termina esta breve biografía, el cardenal leerá la carta apostólica que el Papa Francisco enviará para declarar beato a Fray Mamerto Esquivel, ¿sí? Una vez que termina esta carta apostólica, vamos a unirnos todos aclamando amén. Amén, que significa así sea, ¿sí? Es una exclamación que la conocemos mucho, nada más que algunas veces no sabemos la fuerza que tiene esa pequeña palabra, ¿no? Es el asentimiento del corazón de decir, así es, yo lo creo firmemente, ¿sí? Una vez terminado el amén, se va a develar la imagen del beato e ingresarán procesionalmente las reliquias del Padre Esquivel.
Esto seguramente va a ser el momento más emotivo, ¿verdad? Porque generaciones tras generaciones hemos esperado este momento. Muchos de nuestros mayores han deseado ver este momento y no lo vieron, como dice la palabra de Dios. Y nosotros vamos a ser testigos de esto, ¿no? Creo que es una gracia muy grande, una responsabilidad muy grande para nuestra generación. Entonces, mientras se devela la imagen, también va a haber un canto de alabanza a Dios, precisamente por esta gracia que recibimos, ¿sí? Y a partir de ese momento, recién podremos dar culto público a las imágenes de Fray Mamerto, ¿sí? Una vez que la Iglesia ya lo ha nombrado de arte. Es cierto que nosotros, hasta el momento, rezamos con nuestra estampita, tenemos alguna imagen, pero es como un culto privado, todavía no es un culto público abierto, que será a partir de ese momento en que podremos dar culto como Iglesia argentina a nuestro querido Fray Mamerto. Una vez terminado todo esto, las reliquias se ubican en un lugar importante en medio del presbiterio para desarrollar el resto de la liturgia en su presencia. El cardenal se acercará y las va a incensar, las va a venerar, ¿sí? Y luego nuestro obispo agradecerá al Santo Padre, también en la persona del cardenal, esta gracia tan grande para la Iglesia de Catamarca y para la Iglesia que peregrina en la Argentina, ¿sí? Después de este agradecimiento, el cardenal le dará entrega al obispo y al postulador de la causa una copia de la carta apostólica por la cual ha sido beatificado Fray Mamerto de Jesús. Recién allí vamos a unirnos a toda la Iglesia, como la liturgia solemne, en la glorificación de Dios, a las tres divinas personas, con el canto de gloria, ¿sí? El gloria se utiliza en la liturgia habitualmente para fiestas y solemnidades, ¿sí? Esto va a ser para nosotros, vamos a celebrar una liturgia en una categoría de solemnidad. Luego viene la oración colecta, recibe este nombre porque en toda misa el sacerdote que preside recolecta las intenciones de cada fiel que participa en la liturgia, ya sea de modo presencial o virtual, y las eleva en una sola oración a Dios. Por eso se llama colecta, porque va recogiendo del corazón de cada uno tanto las intenciones que se pueden expresar como las que quedan en lo profundo del corazón, ¿sí? Esta oración recoge todo lo que queremos decirle a Dios, nuestras súplicas, nuestras peticiones, nuestra alabanza, nuestro agradecimiento. Luego vamos a comenzar la liturgia de la palabra. Es el momento en que Dios nos habla a través de su palabra. En toda reunión familiar siempre hay un momento para el diálogo, ¿sí? O para escuchar a nuestros mayores. Es por eso que en esta liturgia se van a leer 2 lecturas y el salmo. Mientras se leen las lecturas y se proclama el salmo, la asamblea está sentada. Es el gesto del discípulo que está aprendiendo del maestro. Es la actitud del hijo o de la hija que escucha a su padre, ¿sí? Entonces, nosotros cristianos en la liturgia tomamos asiento para escuchar la palabra de Dios. Luego nos disponemos a recibir la buena noticia del Evangelio, donde Jesús mismo nos habla, con el canto del aleluya. Aleluya significa alaben a Yahvé, ¿sí? Alaben a Dios. Y nos ponemos de pie. ¿Por qué si estamos dentro de la liturgia de la palabra? ¿Por qué ponernos de pie? El signo de ponerse de pie en el Evangelio es un signo de respeto ante la presencia de Cristo que me habla. La palabra de Dios hecha carne me está hablando aquí y ahora a cada uno de nosotros, a la comunidad reunida. Y ese signo de estar de pie también implica la disponibilidad de salir urgente a compartir esa buena noticia,
¿sí? Todo cristiano es misionero. Todo lo que recibimos de Dios debemos compartirlo, más aún la buena noticia que nos enseña Jesús. Entonces, esa actitud de estar de pie es de respeto y de disponibilidad urgente a proclamar la palabra a los hermanos. Obviamente, después nos sentamos, ¿sí? Para la homilía, es decir, para la enseñanza que el cardenal, como maestro de la fe en representación del Papa, nos dará para iluminar esta situación que estamos viviendo, ¿no? Luego de la homilía, la palabra de Dios suscita nuestra fe, o bien la fortalece, la revitaliza. Por lo tanto, luego de toda la liturgia de la palabra, de las lecturas, perdón, y de la homilía, vamos a proclamar el credo. Es decir, la palabra de Dios ha suscitado, ha revivido, ha fortalecido mi fe. Ahora, como asamblea, proclamamos públicamente cuáles son las verdades en las que creemos los católicos, cuáles son las verdades que alientan nuestra vida, que le dan sentido a nuestra vida, ¿sí? Entonces, vamos a rezar el credo. Una vez que hemos proclamado el credo, una vez que hemos escuchado a Dios, ahora le pedimos a Dios que escuche nuestras oraciones, ¿sí? Entonces elevamos las preces, llamada también oración universal. Una serie de oraciones en las cuales se pide por la iglesia, se pide por el mundo, se pide por la patria, por las circunstancias que pasa la comunidad, por los necesitados, y al final también por nuestros hermanos difuntos. Ese es el esquema general en toda liturgia, ¿no? Así termina la liturgia de la palabra, la primera parte de la liturgia de la misa. Y comenzamos la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la Eucaristía que, volviendo a la comparación de la reunión familiar, es como compartir los dones, algo así como una comida a la canasta. Cada uno lleva lo que tiene, lo que vive, lo que es, para ofrecerle al Señor. Entonces, comenzamos con la presentación de los dones, la presentación de las ofrendas. En estas celebraciones así tan solemnes, ofrecemos algunos dones que tienen que ver como significación de la santidad de Jesús, de lo que ha hecho Jesús. Pero fundamentalmente en toda liturgia se ofrece pan, vino y agua, que son las especies eucarísticas con las cuales se va a realizar el sacrificio de Cristo, que es lo central, lo máximo que tenemos en cualquier misa. Esas ofrendas representan nuestra vida. ¿Qué significa esto? Todo. Representan mi persona, representan mis esfuerzos cotidianos, mi trabajo, mi estudio, lo que le quiero ofrecer al Señor, mis sacrificios. Y también allí ofrezco hasta lo que no me parecería, pero que es lo más propio mío, y que son mis miserias, mis limitaciones, hasta mis pecados. Entonces, la procesión de ofrenda tiene todo ese sentido. Es el momento precioso donde yo me ofrezco a Dios, me quiero unir al sacrificio de Cristo. Mis sacrificios quiero que se unan al Señor. Entonces, en el pan, en el vino y en el agua, el diácono le ayudará en la preparación del altar al cardenal. Y hay un detalle que por ahí lo pasamos de largo, pero que tiene un sentido muy profundo. Ustedes vieron que siempre al sacerdote le acercan la patena con la hostia, con el pan, para que la ofrezca, y después el cáliz, pero el cáliz tiene una preparación. Se pone vino y se ponen unas gotitas de agua. ¿Cuál es el sentido de eso? Primero y principal, representa la unión de la naturaleza divina de Cristo, representada en el vino, con la naturaleza humana nuestra, representada en el agua. Esto ha ocurrido en el momento de la encarnación, en el momento en que el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, se hizo carne, se hizo hombre en el seno de María. Quiere decir que Cristo se va a ofrecer
Dios y hombre al Padre, como lo hizo en la cruz. Cuando Cristo se hizo hombre, nunca se separó de nuestra humanidad, ni siquiera al volver a la gloria del Padre. Entonces, en el momento del ofertorio, nosotros nos sentimos identificados con esas gotas de agua en las cuales mi sacrificio no puede ir aparte del sacrificio de Cristo, porque yo soy miembro de Cristo. Soy humano, sí, pero soy miembro de Cristo total. Entonces, mi humanidad unida a la divinidad de Cristo. Y Cristo no quiere ofrecerse al Padre sin nosotros, sin nuestro sacrificio. Entonces, creo que es importante que lo tomemos en cuenta esto cada vez que vayamos a misa, y mucho más en ese momento, de ver el sentido profundo que tiene. No son meros ritos vacíos de contenido. Entonces, acercamos las ofrendas al altar y nos ofrecemos nosotros con Cristo a Dios. Luego viene una oración central de la Eucaristía que se llama plegaria eucarística, ¿sí? Esta plegaria eucarística es una oración que se hace de modo eclesial, es decir, todos estamos allí, toda la iglesia. Por eso vamos a nombrar, en esta plegaria eucarística que es larga, vamos a pedir por toda la iglesia. Vamos a unirnos, incluso se nombran a los santos que están viviendo la comunión de los santos en ese momento con nosotros, ¿sí? Pero lo central de la plegaria eucarística es la invocación al Espíritu Santo para que el sacerdote, en este caso el cardenal, imponiendo las manos sobre el pan y el vino, y pronunciando las palabras de Jesús en la última cena, eso se llama epíclesis, el Espíritu Santo desciende sobre el pan y el vino y les cambia el ser. Se llama, teológicamente, transubstanciación. Se les cambia la sustancia, el ser. Ya no hay más pan, ya no hay más vino. Es el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad presente realmente ahí de Jesucristo, que se nos da como alimento de vida eterna. Esto es lo más sagrado que tenemos los cristianos y que muchas veces no lo valoramos, ¿sí? Entonces, fíjense que Santo Domingo de Guzmán recomendaba en sus misiones, para contrarrestar las herejías que negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que en ese momento tan sagrado, el pueblo de Dios se arrodilla si tiene posibilidades, ¿sí? Como signo de adoración. Está Cristo ahí presente. Y Santo Domingo recomendaba que no agachen la cabeza, que no cierren los ojos, que contemplen a Cristo presente en el sacrificio eucarístico. ¿Sí? Antes la iglesia celebraba de espalda al pueblo, pero el sacerdote elevaba la hostia, elevaba el cáliz para que el pueblo pudiera contemplar a Cristo presente. ¿Sí? Hoy en día la liturgia prescribe que el sacerdote esté de frente al pueblo, que no haya nada en el altar que interfiera en la visión de que el fiel pueda contemplar el sacrificio del Señor. Entonces eso también es importante que lo tengamos muy presente para cuando participemos en la liturgia, ¿no? Entonces, como es muy difícil estar convencido de que ahí está Cristo, ¿sí? Entonces la iglesia desde hace mucho tiempo clama desde el corazón con las palabras del apóstol Tomás, ¿sí? Señor mío y Dios mío. O sea, no es fácil aceptar que en ese poco de pan, en ese poco de vino, ya no hay más pan, ya no hay más vino, sino que es realmente Dios entre nosotros, ¿sí? El Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Entonces, este es el momento de la consagración, ¿sí? Luego, esta plegaria eucarística termina con lo que se llama la doxología final, una glorificación final. El sacerdote eleva conjuntamente la patena con el cuerpo de Cristo, el cáliz con la sangre de Cristo, y todos nos ofrecemos al Padre. Esto, si me permiten una comparación, en toda fiesta hay un brindis, y el brindis es un homenaje al agasajado, ¿sí? Este podríamos decir es el momento del brindis. ¿Quién es el agasajado? Repito, no es el Padre Esquiú, es el Padre Celestial, ¿sí?
Toda la liturgia es una adoración al Padre Celestial. Por eso el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Luego, vamos a, ya que hemos reconocido que nuestro Padre es el que merece toda la glorificación, vamos a rezar junto con Jesús y animados por el Espíritu Santo, el Padre Nuestro. Los cristianos no tenemos una religión privatizada, individual, no. Los cristianos somos eminentemente comunitarios, ¿sí? El Padre, Dios, no es mío, es nuestro, ¿sí? Por lo tanto, también debemos reconocernos como hermanos. Entonces, el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseñó, la rezamos con Él. Nos metemos en la oración de Cristo, por obra del Espíritu. Luego vendrá el rito de la paz. Nos hemos reconocido hermanos. Pero no podemos acercarnos al altar si estamos distanciados, si estamos peleados. Entonces viene el momento de la paz. Es cierto que en estas circunstancias que vivimos de pandemia, no tenemos el gesto de darnos como antes un beso o estrecharnos la mano. Sin embargo, no quita que en este momento, que también es sagrado, podamos poner en el corazón de Dios a tantos hermanos que necesitan paz, consuelo, sosiego, alivio, ¿no? Que nosotros pidamos paz para poder compartir, ¿no? Luego viene la aclamación del Cordero de Dios. El que preside la celebración, en este caso será el cardenal, recién parte la hostia, recién hace la fracción del pan, así se le llamaba a la misa a los comienzos del cristianismo. Y un pedacito de la hostia coloca en el cáliz. Ese es un signo de la comunión con toda la iglesia, con el Papa, con el obispo, entre todos los cristianos, ¿sí? Y va a mostrar el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, diciendo las palabras de Juan el Bautista, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros respondemos con las palabras del centurión que pedía a Jesús que le cure el servidor que estaba enfermo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar, ¿no? Entonces llega el momento realmente más esperado, ¿no? O que debería ser el más esperado. El poder comer sacramentalmente el cuerpo de Jesús, el unirnos profundamente a Cristo y alimentarnos con el pan de vida eterna. En este caso, por la situación también que vivimos de pandemia, procuraremos permanecer en los lugares y que los sacerdotes o ministros puedan ir a dar la comunión en el lugar a los fieles, ¿sí? Con todas las medidas de precaución, ¿no? Y en esto aclarar, por allí hay ciertas costumbres que vienen a arraigarse con una buena intención de tener un gran respeto al cuerpo de Cristo. Pero debemos ser también obedientes a lo que la Iglesia nos enseña. Recibir el cuerpo de Cristo en la mano no está mal. Es la costumbre más antigua que tiene la Iglesia, la que enseñan también los santos padres y los obispos, ¿no? Entonces, no tener miedo a recibir la comunión en la mano, ¿no? Entonces, luego de la comunión, viene la oración post-comunión, en la cual le pedimos a Dios que sea fructífera esta unión que hemos tenido con Él. Por último, tendremos la bendición final, que es invocar el nombre de Dios sobre cada uno de los fieles, y es el envío a misionar. Decíamos, hemos participado en una liturgia, un encuentro personal con Cristo, en un acontecimiento precioso del reconocimiento de las virtudes heroicas de Fray Mamerto. Entonces ahora hay que ir a la vida cotidiana, ¿sí? Porque ya hemos abrevado en la fuente de la liturgia, vamos a vivir como cristianos, vamos a proclamar el Evangelio de Cristo con el testimonio, vamos a contagiar a los demás de la santidad que estamos llamados todos y que nos ha dado ejemplo
Mamer, ¿no? Entonces, en términos generales, esto sería la liturgia y particularmente la liturgia de beatificación.